Eclesiástico capítulo 34 al 36. A lo largo de la Biblia se nos van contestando a preguntas que nos podemos plantear e incluso se nos dan ejemplos para que vayamos entendiendo mucho mejor alguno de los conceptos que tal vez tengamos más duda. De modo que hablaremos sobre los sueños, sobre quién es Dios para los que le aman, sobre la ley y los sacrificios, sobre justicia y por último sobre una oración hacia el pueblo de Israel que creo que justo en este momento en que estoy grabando nos vendrá muy bien por cómo está la situación allí y el saber discernir y elegir bien. Entonces, comenzando por el capítulo 34, que empieza hablando sobre los sueños, nos cuenta que estos han perdido a muchas personas porque han confiado en los sueños, cuando estos, pues generalmente no tienen nada cierto, ya que nos dice, a menos que vengan de parte del Altísimo, no abras tu corazón a estas cosas, porque muchos se extraviaron por los sueños y fracasaron por fiarse de ellos. Es decir, lo que soñamos por las noches no tiene por qué ser cierto y hay muchas personas, yo he sido testigo de esto, que confían demasiado en los sueños y esto no les ha llevado a nada bueno porque no son nada fiables. Por lo tanto, ¿a qué nos está invitando esto? Nos está invitando a confiar en Dios, nos está invitando a buscar su guía en lugar de recurrir a otras cosas que realmente son vacías, no tienen, entre comillas, ningún significado. Sí que es verdad que en el Antiguo Testamento hay personas que interpretaban sueños, pero son casos muy específicos y que no se debe aferrarse a esto. Luego habla sobre los viajes, sobre que esta persona que está viajando nos testifica que sabe muchas cosas y que gracias a viajar pues posee muchos recursos, ha adquirido una serie de experiencias. Y de esto nos enlaza con que esta persona se salvó del peligro de muerte gracias, nos dice, a lo que sigue, que lo que sigue se refiere al temor al Señor. Es decir, gracias a que esta persona era temeroso del Señor, Él salvó su vida. Y nos contesta a la pregunta de quién es Dios para los que le aman, pero también nos ayuda a conocer más quién es Dios en general. Según el autor, dice que es protección poderosa, es apoyo firme y es refugio contra el viento abrasador y el calor de mediodía. Es como su protector. Luego nos sigue describiendo a Dios diciendo que Él levanta el ánimo, ilumina los ojos y por último nos dice que da salud, vida y bendición. Esto continúa con los sacrificios y el mensaje principal es que no ofrezcas sacrificios por ofrecer y sobre todo que no ofrezcas cosas que has quitado a otras personas porque no tiene ningún sentido, no lo has conseguido tú y no es ningún mérito tuyo. Entonces nos dice como por ejemplo que mata a su prójimo quien le roba el sustento y quien no paga el sueldo a su jornalero es un asesino porque le está quitando aquello que ha trabajado y aquello que se merece. Luego habla de purificarse, por ejemplo, nos pone el ejemplo de que si uno se purificaba de tal cosa y la volvía a hacer, ¿de qué le servía? No tenía ningún sentido, o sea, es como lo de confesarse sabiendo que lo voy a volver a hacer. O sea, ¿qué sentido tiene que tú sigas teniendo esa intención de volver a hacer las cosas mal y que pidas perdón? No tiene ningún sentido. Y otra cosa ya es que tú sí que realmente te arrepientas de verdad y que, pues, por tu debilidad lo vuelvas a hacer, pero a ti no te gusta seguir haciendo eso, sabes que es algo que estás haciendo mal. Y pasando al capítulo 35, nos habla sobre la ley y sacrificios. Y me encantó cómo explicaba esto. Nos responde a esta pregunta principal del episodio que es ¿qué es observar la ley? ¿Qué es? Pues nos dice, por ejemplo, hacer muchas ofrendas. Es hacer muchas ofrendas. ¿Qué es guardar los mandamientos? Hacer sacrificios de comunión.
¿Qué es devolver un favor? Hacer oblación de flor de harina. ¿Qué es apartarse del mal? Y nos dice complacer al Señor. ¿Qué es un sacrificio de expiación? Pues apartarse de la justicia. Sí que es verdad que esto está más para el contexto de la época en que se escribió, porque, por ejemplo, el hacer la oblación de flor de harina, esto es mucho más de Antiguo Testamento, pero sí que podemos entender poco a poco, más a profundidad, qué es todo esto de guardar los mandamientos, observar la ley, etc. Y destaca la gratitud. Dice, da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad, ojo, da con generosidad, según tus posibilidades, porque el Señor sabe recompensar y te devolverá 7 veces más. La justicia divina también trata esto, y aquí en este apartado vemos también cómo es Dios. Dios escucha y nos dice que el Señor es juez y no tiene en cuenta el prestigio de las personas. No le importa su estatus social, sino lo que le importa a Dios, ya sea una persona rica, sea una persona pobre, lo que le importa es lo que hay dentro del corazón. No va a mirar las apariencias. Y por último, del versículo 19 al 23, en resumen, nos dice que el Señor no tardará hasta hacer justicia a su pueblo y alegrarles con su misericordia. Es decir, que Dios es un Dios justo y que en todo momento hará justicia. Tarde o temprano, en el tiempo perfecto, Él hará justicia. El capítulo 36, con el que concluimos estos 3 capítulos, habla sobre una oración por Israel, que ésta se hace sobre el año 190 a.C., y está expresando los sentimientos que tenían los judíos piadosos, que estos se encontraban bajo la opresión que provocó la sublevación de los macabeos. Para poneros en contexto, en esta época se les estaba obligando a seguir una cultura y unas creencias que iban totalmente en contra de las suyas, pero o lo hacían o los perseguían, acababan con su vida, etc. Entonces los macabeos, pues ellos siguieron firmes en su fe y ellos seguían practicando sus creencias y defendiéndolas. Entonces, en esta oración, lo que más destaca es que te reconozcan, Señor. En conclusión lo dice el versículo 17, y que todos los habitantes de la tierra reconozcan que tú eres el Señor, el Dios eterno. Esto es lo que más se destaca, pero sí que es verdad que piden por todas las cosas, por todas las situaciones, y es una oración muy bonita. Después nos habla del discernimiento, de saber distinguir y saber tomar decisiones, como por ejemplo el último apartado nos habla sobre la elección de esposa, que hablamos en capítulos anteriores, donde vimos que esto es muy importante, saber con quién nos vamos a casar, porque es una de las decisiones más importantes de nuestra vida, y esto, a una buena o a una mala, va a condicionar nuestra vida, porque vamos a convivir con una persona que nosotros hemos elegido, porque gracias a Dios a día de hoy nadie nos obliga con quién nos tenemos que casar, es una decisión. Entonces, lo que dice el versículo 24 es que el que consigue una mujer empieza a hacer fortuna, una ayuda semejante a él y columna de apoyo, valorando ese gran papel que tiene la mujer como ayuda, como apoyo y muchísimas más virtudes que tienen las mujeres. Entonces, por último, este capítulo 36 es una oración de súplica y confianza en la misericordia y la bendición de Dios para el pueblo de Israel, y lo que hace es expresar la importancia de la sabiduría divina y la justicia en la vida de su pueblo, del pueblo de Israel. Dicho esto, estos 3 capítulos, espero que entre todos hayamos comprendido un poco más sobre estos conceptos que en algunas ocasiones cuesten más de entender. Muchísimas gracias por escucharme una vez más. Espero que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.